Les invito a cerrar los ojos, hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Dios el que ilumine nuestro entendimiento una vez más, que vamos a abrir su palabra en el libro de Hebreos. Padre, gracias por tu preciosa palabra que nos has dejado en un idioma humano, Señor. Gracias porque tú has estado guiando la traducción a los idiomas del mundo, y seguimos orando y confiando, Padre, de que de alguna manera esa gente que aún no conoce del Evangelio de tu Hijo Cristo Jesús pueda, Señor, llegar a escucharlo alguna vez. Gracias por tus hijos que con toda reverencia, con toda solemnidad, Padre, han tomado esa carga de traducir los escritos del idioma hebreo, griego, a los idiomas que hay en el mundo, Señor. Gracias porque aquí en América que tenemos tu palabra en el idioma inglés y en el idioma español, y gracias por los dialectos también, Señor, en que se está traduciendo tu palabra. Oramos una vez más con humildad y pedimos que tú nos ilumines. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Queremos, Señor, que tú nos reveles tu verdad. Queremos ser fortalecidos en nuestra fe, en la fe de tu Hijo Cristo Jesús. Tú conoces nuestras luchas en este mundo. Tú conoces mejor, Señor, que nadie cómo está la situación aquí en la tierra. Y tú sabes también cómo necesitamos el ánimo para seguir adelante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 12, hermanos, si abren el día de hoy vamos a continuar, y ya nada más nos falta este capítulo y el último del libro de Hebreos. Recuerden que es la palabra de Dios, y algo que estamos viendo en los últimos capítulos es la superioridad del poder de Cristo. La semana pasada vimos el poder de Cristo, el poder de la fe en Jesucristo. ¿Recuerdan? Hebreos capítulo 11, si ustedes tienen su Biblia, nada más así de una mirada rápido, vean Hebreos capítulo 11, donde el autor nos describe la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice esto como continuación de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Donde dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y sigue en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y gran parte nos dio ejemplos de fe, todos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Mencionó a Abraham, mencionó a Moisés, mencionó a Isaac, a todas estas personas, hermanos, y nos dice el autor de Hebreos que por fe conquistaron reinos, las mujeres recibieron a sus muertos, el pueblo de Israel pasó en tierras, entre el mar, recuerdan, como en tierra seca, conquistaron reinos, cerraron boca de animales, de leones, todas esas cosas. Pero en otro versículo también dice, por la fe otros, por la misma fe, ¿qué sucedió con ellos? Fueron apedreados. Vean, por ejemplo, en el versículo 36 del capítulo 11. Otros experimentaron vituperios, azotes, fueron prisioneros, estuvieron en la cárcel, fueron apedreados, los partieron en dos, aserrados, fueron puestos a prueba, los mataron con espada, anduvieron huyendo de aquí para acá. Todos, hermanos, por la fe en Cristo Jesús. Lo último que mencionamos fue qué diferente este verdadero evangelio al falso evangelio de la prosperidad, que el día de hoy están algunos impostores del evangelio, hermanos, predicando, son deshonestos, tienen la mente corrupta, eso dice la Biblia, porque solamente piensan en su beneficio. Pero para su beneficio personal, estos predicadores del evangelio de la prosperidad le ofrecen prosperidad a la gente.
¿Cómo? Dándome su dinero, porque ese es todo el gancho. Da más, siembra más, dame más dinero, y el único que en realidad se prospera financieramente es el que está enfrente, predicando ese evangelio. Todos los demás no creo que están prosperando mucho, al menos como el que está hablando. Este es el verdadero evangelio. Y les animaba, hermanos, porque esa es la fe. La fe no cambia, no evaluemos si tenemos fe o no por las circunstancias que nos están rodeando. A veces las circunstancias, por la pura gracia de Dios, por su voluntad, están favorables a como quisiéramos, ¿cierto? Pero a veces las circunstancias no están como quisiéramos. Pero nuestra fe no debe de cambiar. Porque el Señor es el mismo, el Señor es digno de ser creído y de poner nuestra confianza en Él, independientemente de lo que estamos viviendo aquí el día de hoy. Ahora vamos a ver el poder de la esperanza. Capítulo 11 fue el poder de la fe en Jesucristo, pero ahora vamos a ver el poder de la esperanza, y es todo el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 29. Y vamos a empezar con los testigos que nos animan. Vean cómo la fe anima a nosotros, los cristianos, en esta tierra. Y el versículo 1... el autor, después de hablar de los héroes de la fe y de dar ejemplos de la fe y cómo vivieron las experiencias de la fe, llega a un por lo tanto, o por tanto, hermanos. Recuerden el objetivo del autor, dirigiéndose a un grupo de gente que conocía las Escrituras, y unos eran cristianos, habían aceptado que Jesucristo era el Mesías, otros no eran cristianos, no habían aceptado que Jesucristo era el Mesías. Otros de los cristianos se veían tentados ¿será verdaderamente entonces Jesucristo el Mesías prometido? Y querían volver al sistema de ley de Moisés. Todo el argumento es de eso, de que Jesucristo no es un ángel, no es un profeta, es Dios mismo que se hizo un ser humano, y el autor los anima, los exhorta. Aquí viene una vez más. Les dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para seguir adelante. Es pues la fe, y da una explicación de la fe, da ejemplos de fe. Y una vez más, el versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto nosotros también. ¿Quiénes nosotros? El autor y todos los cristianos de ese tiempo. Y obviamente, como la palabra de Dios es eterna, nosotros también estamos incluidos en este nosotros del autor. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces vean, hermanos, tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Unos han dicho son ángeles. No, en el contexto no está hablando de ángeles, está hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Esa es una gran nube de testigos. Ellos ya lo vivieron. Entonces vean nosotros, como ellos vivieron esa fe, aún la mayoría de ellos sin alcanzarlo, de hecho todos ellos sin alcanzarlo, dice el autor. Eso es suficiente para motivarnos a nosotros, lo cual vivimos después de la cruz, el algo mejor que dice el autor para nosotros, porque ellos no vivieron lo que nosotros vivimos. Ellos no experimentaron la regeneración del alma del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros sí vivimos bajo la gracia del Señor. Una nube de testigos. La idea, hermanos, pinta como al Coliseo donde luchaban y peleaban y la gente se levantaba cuando ganaba su favorito o cuando mataban a uno. Era el estadio, hermanos, el Coliseo lleno de gente, y todos se paraban, pero no se distinguían los rostros. Era nada más gente y gritos. Y dice el autor, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, ¿qué nos dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante.
Entonces, otra vez, la idea es de un atleta, de uno que corría, hermanos, para ganar. Pero el que corre se tenía casi, ¿saben que casi corrían desnudos, hermanos? Los griegos. O sea, querían que nada tuviera en su cuerpo que les impidiera ganar o que les obstaculizara. Para correr uno te quita los zapatos. Por ejemplo, cuando yo era niño allá y jugábamos carrera, allá iban las chanclas, hermanos. Tirábamos todo, no corríamos con zapatos ni nada. Como vivíamos en una colonia, en un barrio, usábamos chanclas de esas patas de gallo que le llaman. Pero cuando jugábamos carrera, todos nos quitábamos las chanclas. ¿Por qué? Porque no queríamos que nada nos impidiera correr. Queríamos tener toda libertad. Y aquí dice, despojémonos de todo peso. Cualquier cosa que te causa peso te va a impedir correr con liviandad la carrera. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado, ¿cuál es el pecado, hermanos? Incredulidad. Recuerden, no está el autor necesariamente hablando de si robaste, si adulteraste, si mentiste. Son pecados que obviamente el creyente no debe de cometer. Sin embargo, en el contexto, el problema que está atacando el autor es la incredulidad en la persona y la obra de Jesucristo, que es el Mesías. Y por eso, cuando ellos, los no cristianos, no confían en Jesucristo, no van a seguir la carrera o el camino trazado que Jehová Dios ya les tenía a los judíos desde Abraham. Ellos no van a continuar. Y para nosotros los cristianos, hermanos, el pecado también, el pecado de incredulidad es el problema principal. Quiero que vayamos en Juan capítulo 16, el Evangelio de San Juan, si van a la parte izquierda de la Biblia, Juan capítulo 16, y si están los niños aquí de la clase de Lupe, si tienen una Biblia en inglés, está bien. The Gospel, John 16, y siempre yo animo a nuestros jóvenes y a los adultos, lean la Biblia en el idioma que mejor entienden, sea inglés o español. Yo sé que a veces quieren aprender español y está bien, pero asegúrese de entender lo que dice la palabra de Dios. Juan 16, versículo 8 y 9, hablando acerca del Espíritu Santo que iba a enviar el Señor Jesucristo después de que Él muriera y resucitara y se fuera al cielo. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la obra del Espíritu de Dios el día de hoy para el corazón incrédulo es convencerlo de su incredulidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si ellos rechazan o si ellos están luchando con esa incredulidad, no pueden ser salvos. Nadie, sin duda, va a poner su confianza en el Señor Jesucristo. Nadie. Y por eso lo más serio, el pecado de la humanidad sin Cristo es incredulidad. Pero ahora vamos a Juan capítulo 6, versículo 28. Juan capítulo 6, versículo 28, porque la incredulidad es el pecado también por el cual muchos cristianos no progresan en su vida espiritual. Miren, Juan capítulo 6, versículo 28, le hicieron una pregunta a Jesucristo, hermanos. Entonces le dijeron, sus seguidores, escuchen, Maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál era el deseo del corazón de estas personas? Obedecer a Dios en todo lo que nos enseña. Ellos querían vivir la vida que agrada a Dios. Y le hicieron la pregunta a Jesucristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, Señor, las obras de Dios? ¿Qué cosa le dijo Jesucristo? Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Simplemente quieren hacer la obra de Dios, quieren vivir de acuerdo al plan de Dios,
cree en Jesucristo. Pero no creer nada más de una manera así. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino hace 2000 años y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. No, creer en todo el Evangelio de Cristo Jesús, que se encuentra, hermanos, en las epístolas, donde Dios nos explica lo que ha sucedido con todos los seres humanos, nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Esa incredulidad es lo que impide al creyente progresar en la vida cristiana. El no creer, por ejemplo, que Dios tiene tu futuro en sus manos. Dios sabe el futuro. Dios ya está allá en el futuro. Cuando el creyente duda en poner su confianza, entonces viene el afán, viene la ansiedad y puede recurrir a métodos, hermanos, que no agradan a Dios, que son métodos que desagradan a Dios porque no son métodos de fe. La fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La lucha principal de nosotros los hijos de Dios no es lo que vemos, hermanos y hermanas, no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no es el presidente Trump, no es nadie, hermanos, no son los demócratas, no son los republicanos. El problema principal, tu lucha principal para experimentar la vida plena, ¿saben cuál es? Incredulidad. Incredulidad en quien verdaderamente es Jesucristo y la obra que ha hecho con nosotros. Somos hijos de Dios, somos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Cuando nos mantenemos creyendo, experimentamos la victoria. En el momento en que desconfiamos de alguna manera de las circunstancias o de relaciones o lo que sea, entonces caemos de la gracia del Señor, en el sentido ya no estamos viviendo por fe y estamos viviendo por vista. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 12, es una carrera que tenemos adelante. Hermanos, este mundo es una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Todos nosotros vamos hacia por el mismo camino. Vamos al mismo destino. ¿Cuál es ese destino? Hermanos, estar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar con nuestros hermanos y hermanas en la fe de todo el planeta Tierra que ya partieron de este mundo, que ya cumplieron su tiempo en esta tierra. Algunos de nosotros tal vez ni estamos conscientes de que ya nos queda poco tiempo. Poco tiempo hablando humanamente. El tiempo se va, hermanos, vuela. ¿Se han dado cuenta qué rápido se va el tiempo? Por ahí algunos les envié un mini clip, un videoclip acerca de el tiempo vuela, los días se van rápido. Y por eso ese que escribía dice, tienes que hacer las cosas ya, porque lo dejamos para mañana, y cuando te das cuenta, querías hacer algo con tu niñito de 5 años, y cuando lo ves ya es un adolescente, ya se fue el tiempo. Querías hacer algo con tu esposo y cuando ves ya se fue el tiempo. Corramos con paciencia, pero dice corramos con paciencia, no con desespero. Y no puede haber paciencia si no tienes fe en las promesas del Señor. Vas a correr desesperadamente y vas a correr a veces a lo loco nada más. Pero la carrera que tenemos adelante para los hijos de Dios, la corremos con paciencia. Entonces vean, los testigos nos animan. Versículo 2, Jesucristo nos anima. Y dice el autor, vamos a correr esa carrera con paciencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la única manera que vamos a correr la carrera y lo vamos a hacer con paciencia? Poniendo nuestros ojos en Jesucristo. Versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, hizo a un lado la vergüenza de lo que era morir en una cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesucristo también nos anima. Si ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, acuérdense, Él es el autor de la fe y Él es el perfeccionador de la fe. Pero ¿cómo hizo Jesucristo? Bueno, Él hizo algo. Puso el gozo delante de Él. El gozo puesto delante de Él, por eso sufrió la cruz.
menospreció lo vergonzoso que era morir en una cruz, hermanos, para ellos en ese tiempo. Pero miren lo que sucedió. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesucristo también nos anima, y además la disciplina nos anima también. Del versículo 3 al versículo 11, la disciplina de Dios nos anima a seguir. ¿Y por qué la disciplina? Porque miren lo que dice el autor. Si no recibe disciplina de Dios, dice el autor, entonces no son hijos de Dios. Versículo 3. Consideren a aquel, a Cristo Jesús, que sufrió tal oposición de pecadores, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tal vez vamos a luchar, hermanos, pero dicen, no, consideren, vean, pongan su mente en Cristo Jesús, miren todo lo que sufrió, vean lo que sufrió, tanta oposición, y considérenlo para que no se desanimen hasta desmayar y tirar la toalla, como decimos nosotros en el sentido vulgar. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, como Cristo Jesús. En Juan, hermanos, también cuando Cristo estaba antes de ir a la cruz, recuerdan que Él sudó como gotas de sangre. Y Él dijo, Jesucristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesucristo sabía lo que iba a vivir. No solamente era el dolor físico, lo cual era algo sumamente doloroso físicamente, sino la carga de nuestros pecados, de todas nuestras maldades, nuestros errores, de nuestros pecados, de toda la humanidad que ha habido y que habrá en este planeta Tierra. Jesucristo iba a cargarlo. Dice, ustedes todavía no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, a la incredulidad, y han olvidado, versículo 5, la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los está tratando como a hijos, como cristianos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es una pregunta retórica. Ese pues no es su hijo. ¿Qué clase de hijo es si el papá no lo disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, o si no están en la disciplina, dice el autor, Dios entonces los trata como no cristianos. Si se les deja sin disciplina, de la cual todos nosotros hemos sido participantes, entonces no son hijos de Dios. Son bastardos. Y un bastardo es un hijo ilegítimo. No es hijo legítimo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Cometieron muchos errores, ¿cierto? Pero Dios, por medio de Cristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y hablando de la disciplina, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta la disciplina, hermano? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplina, hermanos. Disciplina, recuerden, no es castigo. Ahora, quiero llamar la atención al versículo 6. Porque el versículo 6, no sé cuántas versiones de la Biblia hay aquí, pero yo uso la Reina Valera 60. Y dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Unas versiones de ustedes va a decir, y castiga al que recibe por hijo. Pero adivinen qué, hermanos, esto es una situación del Antiguo Testamento, de Proverbios capítulo 3, versículo 12. Si ustedes van ahí a la Biblia, Proverbios capítulo 3, y el versículo 12, miren lo que dice. Porque Jehová al que ama castiga
como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces lo pasaron del Antiguo Testamento al idioma griego. Acuérdense, el libro de Proverbios es en el idioma hebreo, ¿ok? Y el Nuevo Testamento de Hebreos es el idioma griego. Ahora, hermanos, la palabra en el versículo 12 de Proverbios 3 no es castigar. Si ustedes buscan el texto hebreo, hermano, el significado es corregir, exhortar, animar, disciplinar. No es castigar. Pero cuando tradujeron el texto hebreo, ahora esta es la versión en español, recuerden, es la Reina Valera 60 en español. No sé si tienen otras versiones, no va a usar la palabra castigar. Y si ven las versiones en inglés, ninguna usa palabra castigar en el Proverbios 3:12. Usa inglés, dice: My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, so they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. No, 3:12. Proverbs 3:12. Yeah. Miren en inglés. Hold on, I got it right here. Because the Lord disciplines those he loves. Yeah. As the Father. The Son. Ok. Disciplina es el texto en hebreo. Hubo algo aquí, hermanos, que no sé, como es en español, tal vez se inclinaron a decir castiga. Scourge. Realmente en Hebreos 12:6, lo que estoy explicando, la palabra azota es agarrar un látigo y darle con un látigo. Pero ¿por qué pusieron eso aquí? Hermanos, cuando tradujeron el Antiguo Testamento del idioma hebreo, lo tradujeron al idioma griego. Eso se llama la Septuaginta. En la Septuaginta incluyeron la palabra azotar o latiguear. No está en el texto hebreo. El texto hebreo dice así: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque Jehová al que ama corrige, así como el Padre a su Hijo a quien ama, a quien se deleita. Esa es la palabra del texto hebreo de hermanos Proverbios 3:12. Dice: hijo mío, no te menosprecies la disciplina del Señor, porque Jehová al que ama corrige, disciplina, exhorta, anima, de la misma manera que el Padre a su Hijo en quien se deleita. Ese es el texto hebreo. Pero cuando la tradujeron del hebreo al idioma griego, se llama la Septuaginta. Todo el Antiguo Testamento lo tradujeron al griego. Le pusieron azotar y latiguear y castigar. Pero el texto original no existe ahí. Por eso es muy importante que sepamos que sí, el Señor nos disciplina. Y la palabra aquí, hermanos, en Hebreos 12:6 es el Señor al que ama disciplina. Paideuo es de un verbo que quiere decir paidos. ¿Y saben qué quiere decir paidos? Niño. Paideuo, niñear. Es decir, corregir, exhortar, convencer, hablar con Él, hermanos. Eso es lo que hace el Señor. Disciplina no es que Dios está esperando que cometas un error y ¡buah!, el latigazo. Y vamos a ir el castigo. Disciplina es muy diferente, hermanos. La disciplina ellos la estaban viviendo. ¿Cómo? En la vida. En la vida. La vida entera es una disciplina. Somos soldados. Piensen en un soldado, hermanos. Cuando se levanta a las 4 de la mañana, dígame si no es disciplinado. ¿Cierto? No quisiera. Se tiene que levantar. Y hace ejercicios muy difíciles. ¿Por qué? ¿Porque cometió pecado su cuerpo y lo está castigando? No, disciplina, hermano, de un soldado es prepararse ¿para qué? Para la batalla. Eso es todo. Y si quieres que te vaya bien en la batalla, tienes que ser disciplinado. Levántate temprano, desayuna, haz ejercicio, corre, practica, aliméntate bien. Eso es disciplina. Y dice un hermano, si le preguntara el soldado, si su cuerpo del soldado hablara, escuchen, si el cuerpo del soldado le preguntara al soldado: ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué me tratas así de mal? ¿Que cometí un pecado que no he confesado?
¿Entienden? Si el cuerpo hablara, ¿qué le diría el soldado? No, cuerpo, no tengo nada contra ti, pero yo conozco el futuro y vamos a pelear, vas a pelear. Y por eso tienes que disciplinarte, tienes que hacer ejercicio. Eso es el todo de la vida, hermano. La disciplina de ellos, vean, no lo está castigando Dios, era todo lo que estaban viviendo por su fe en Cristo Jesús. Es disciplina todo, hermanos, las cosas negativas y tristes y dolorosas, porque necesitamos crecer y madurar. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, hermanos. Recuerdo cuando hice mi último examen de Hapkido, lo hice con otro amigo mío y era un examen que no iba a ser facilito, hermanos. Entonces, ¿qué hicimos? Veníamos aquí con mi amigo todos los sábados, después de enseñar a los niños en las artes marciales, me quedaba una media hora o una hora. ¿Por qué? Teníamos que estar disciplinados intelectualmente y físicamente, porque era muy cansado ese último examen que hicimos. Era prepararse. ¿Para qué? Para pasar la prueba. La disciplina del Señor, hermano, aquí está, el mundo. A veces tenemos enfermedades, a veces falta de trabajo, ¿cierto? A veces las relaciones no están bien. Todo eso es parte de la vida y tenemos que poner atención a esa disciplina del Señor. Nos exhorta, nos anima, nos corrige para que crezcamos y maduremos en la vida cristiana. Es una pena cuando dentro de la vida cristiana, cuando sucede algo malo, enseguida, hermanos, en muchas iglesias les enseñan, Dios te está castigando. ¿Qué cristiano puede ser libre así, hermanos? Cuando tantas circunstancias negativas y difíciles pasan en la vida, y me viene a la mente esos cristianos que están ahora en este momento matando en el Medio Oriente, en China comunista, en Corea del Norte. ¿Ustedes creen esa vida tan horrible, el castigo, los meten a la cárcel, los golpea y los están apedreando? ¿Ustedes creen que es porque Dios los está castigando, hermanos? Si son unos cristianos que nos ponen el ejemplo de cómo es vivir la vida cristiana, Dios no los está castigando. Pero aquí en América, desafortunadamente, desde el púlpito se enseña, Dios castiga, Dios te va a castigar, síguele así, vas a ver, Dios te va a castigar. Entonces es una vida de miedo delante de Dios. Y ¿saben qué? Si no te sucede nada malo, están como los griegos, hermanos, de aquel tiempo. ¿Saben aquel tiempo cuando había cosecha y lluvia y cosecha? Los dioses están contentos con nosotros y celebraban y todo, pero cuando no llovía y se perdía la cosecha, ¿saben qué decían ellos? ¿Cómo lo interpretaban? Los dioses están enojados. Los dioses están enojados con nosotros. Los dioses no están contentos con nosotros. ¿Qué hay que hacer? Sacrificio, danza. ¿Para qué? Para calmar a los dioses que están enojados con nosotros. ¿Saben que eso mismo están haciendo muchos cristianos por la enseñanza que están recibiendo? Y muchos están equivocados. Aunque su vida espiritual está mal delante de Dios, pero tienen trabajo y no se han enfermado. ¿Y saben qué piensan? Debo de estar bien delante de Dios. Dios está bien contento conmigo. Aunque no anden bien delante del Señor, aunque anden mal delante del Señor, pero como no le suceden cosas malas, no se ha enfermado, todavía hasta le subieron de salario, ¿cierto? Piensa, Dios está contento conmigo, estoy bien delante del Señor. Y aquellos cristianos, hermanos, que pueden estar bien delante del Señor, pero que atraviesan una situación difícil por la mentira, hermanos, el error que les están predicando, estos cristianos honestos dicen, Dios está enojado conmigo, hay algo malo conmigo.